Saludos jóvenes, ¿cómo están? Continuamos con el tema de instrumentación de programas en Java, ¿ya? Esta es la parte 2. En esta oportunidad vamos a ver los elementos básicos de un programa de Java, ¿ya? Ese es el subtítulo que nos toca ver a continuación. Es lo más básico, es un subtítulo elemental. Vamos a ir repasando la sintaxis básica de Java para realizar las siguientes operaciones, ¿ya? Este punto contiene los siguientes apartados. Primero, ¿qué tipos de datos podemos utilizar y cómo definir variables? Segundo, operaciones de asignación. Tercero, operaciones de entrada y salida. Cuarto, operadores y operandos. Y quinto, funciones de la clase mat, ¿ya? Esos son los 5 puntos que tenemos en los elementos básicos de un programa en Java. Vamos a empezar en este video con el primer punto, que corresponde a los tipos de datos y a la definición de variables. Entonces, empecemos. ¿Qué son los tipos de datos? Nosotros habíamos visto anteriormente en PCInt de que un tipo de dato me indica qué valor va a poder almacenar, qué tipo de valor va a poder almacenar una variable, ¿ya? En PCInt, por ejemplo, nosotros declarábamos entero, real, carácter, lógico, y también hemos llegado a utilizar uno que era de tipo cadena, ¿ya? Todavía no lo vamos a ver acá porque en Java es un poco más complicado el tema de las cadenas, pero nos vamos a quedar inicialmente como entero, real, carácter y el lógico. Esos eran los tipos de datos que nosotros teníamos en PCInt. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el lenguaje Java? En el lenguaje Java, para cada uno de estos tipos de PCInt hay varios subtipos. Y ahora, bueno, ¿para qué son útiles estos subtipos? Estos subtipos tienen la diferencia de que cada uno de ellos almacena un rango de valores mayor. Y esto significa también de que ocupan en memoria diferentes tamaños. Por ejemplo, entero, nosotros aquí tenemos en Java 4 tipos de datos que podemos utilizar para entero, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el byte. ¿Cuánto de memoria me ocupa? Me ocupa 8 bits. Esto quiere decir que cuando yo defina una variable de tipo byte en Java, me va a ocupar 8 bits en la memoria RAM, ¿ya? Short ocupa, aquí tenemos short, ocupa 16 bits. Int ocupa 32 bits. Y long ocupa 64 bits, ¿ya? Esos vendrían a ser los tipos de datos que corresponden a entero. Ahora, ¿qué diferencia hay entre cada uno de estos? Por ejemplo, en byte, el valor mínimo que yo puedo almacenar es el menos 128 y el máximo es el 127. El byte, por ejemplo, lo utilizo si yo quiero almacenar valores que no van a ser muy elevados, ¿ya? Short tiene un rango mucho más amplio, desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Si yo, por ejemplo, voy a contar los habitantes de un país, no puedo usar el short, ni el byte, ¿no? Tendría que utilizar un int. ¿Por qué no el short? Porque solo hasta 32.000 me acepta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población de Bolivia, que esté alrededor de los 10 millones, yo no lo voy a poder almacenar en una variable de tipo short. En cambio, int, sí, ¿no? Aquí yo tengo alrededor de 2.147.483.648. Es el valor mínimo, ¿ya? Y el valor máximo, 2.147.483.647, ¿ya? Y el long, menos 9,22337 exponencial 18. ¿Qué quiere decir este exponencial 18? Que yo puedo recorrer 18 espacios con la coma. En total va a tener 19 valores
dígitos este número, ¿no? Negativo. Y positivo, algo similar, ¿no? Solamente que con el signo más, ¿ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre usar un tipo y otro de variable? Cuando yo use long, obviamente voy a ocupar más memoria y mis programas van a ser más pesados. Cuando uso una sola variable, no hay mucha relevancia, ¿no? Pero si, por ejemplo, voy a manejar registros de cantidad de personas o de cantidad de elementos, me conviene utilizar a mí el tipo de dato que sea el más adecuado. ¿Para qué? Para reducir el uso de memoria, para optimizarlo, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a almacenar valores que estoy seguro de temperatura, por ejemplo, que estoy seguro que no va a llegar a más de 50 grados positivos y menos 10 negativos, utilizo un tipo de dato entero byte, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a estar entre el menos 10 y el más 40, o el más 50, digamos, ¿no? Si yo voy a utilizar para enumerar ciudades, por ejemplo, utilizo short. No creo que haya más de 32.000 ciudades en un país, ¿no? Si voy a utilizar para habitantes, puedo utilizar el int. Y si quiero, por ejemplo, ya valores demasiado altos, ya tendría que utilizar la cifra de tipo, una variable de tipo long, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve esta variedad de tipos de datos que corresponden a entero? Primero, para optimizar el uso de la memoria, ¿ya? Eso va a hacer que mi programa sea más lento o que sea más rápido. Y segundo, cada tipo de dato puede almacenar un rango diferente, ¿ya? El byte es el rango más pequeño y va aumentando, ¿no? Short aumenta, int aumenta y el long aumenta. Lo más frecuente en programación es que siempre nosotros utilicemos int, ¿ya? Es el tipo de dato para entero más frecuente utilizado en el lenguaje Java. Ahora, de los tipos de datos real que nosotros tenemos en PCInt, en Java nosotros tenemos dos valores que corresponden, ¿ya? Tenemos el float y el doble. El float que ocupa 32 bits y el doble que ocupa 64 bits. De la misma manera, ¿no? El float me va a permitir a mí almacenar tipos de datos más pequeños, valores más pequeños, aunque con 32 bits, fíjense, ¿no? Tenemos menos 3,40 exponencial 44, ¿ya? Y con el doble, 64 bits. Imagínense ustedes los valores que nosotros exponencial 308, ya son valores demasiado grandes, ¿no? Cuando trabajemos con datos numéricos elevadísimos, podemos utilizar para reales doble y para entero el tipo long, ¿ya? Y por último, estos no tienen más que un solo tipo de dato, caracteres char, que ocupa 16 bits. Char es un carácter cualquiera, ¿no? Desde que los que nosotros conocemos, de la A a la Z, pueden ser números, pueden ser símbolos, signos, todos están en el rango de los char, ¿ya? Es un carácter, un solo dígito, ¿ya? Y por último el lógico, que es la banderita, que es verdadero o falso, booleano, ¿ya? Verdadero o falso. No tiene valor mínimo y máximo, sino dos valores posibles que son el false, que es 0, y el valor máximo que vendría a ser true, que es 1, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de datos que nosotros tenemos en Java. Ya no hay entero, definir tanto como entero, real, tengo que utilizar estos nombres específicos, byte, short, int, long, para entero. Para real, float, doble. Para carácter, char, y para lógico, el boolean, ¿ya? Ahora, ¿cómo definimos las variables? En PCInt, haciendo recuerdo, escribíamos definir número 1 como entero, definir número 2 como real, definir bandera como lógico, definir letra como carácter. Así definíamos variables nosotros en PCInt. ¿Cómo vamos a definir nosotros nuestras variables en el lenguaje Java? ¿Ya?
La definición es un poco más sencilla. No sencilla, sino que tiene menos palabras. Si yo quiero definir número 1 como entero, yo coloco primero el tipo de dato. ¿Ya? Ahora, el tipo de dato no va a ser entero, sino yo tengo que elegir de mi tablita, utilizo el byte, el short, el int o el long, ¿no? En este caso estamos definiendo int número 1, punto y coma, listo, ya está definido. Si quiero definir número 2 como real, tengo dos opciones, el doble y el float, ¿no? En este caso estamos definiendo como doble número 2, punto y coma. Bandera como lógico. El nombre que corresponde al lógico es boolean. Boolean, bandera. Y por último, letra como carácter. Char, letra. Y ahora sí, Java no me perdona el punto y coma. Sí o sí, yo tengo que tener escrito el punto y coma al final de cada línea de proceso en Java. Obviamente, hay algunas instrucciones como el sí, si no, el mientras, repetir, que obviamente tienen sus palabras específicas en Java que no necesitan o no tienen que tener al final este punto y coma. Pero aquí, cuando estamos definiendo, todas tienen que tener al final su punto y coma. Bueno, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente vamos a realizar un ejercicio práctico en el cual nosotros vamos a realizar la definición de variables. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao.